Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 9 de enero de 2023 y esto es La Contracrónica. Este sábado el republicano Kevin McCarthy consiguió hacerse con la presidencia de la Cámara de Representantes. Para conseguirlo le han hecho falta 15 votaciones y 2 semanas agotadoras de negociaciones y discusiones entre los diputados de su propio partido, en el que una minoría, formada por los más cercanos a Donald Trump, se negaba a darle el voto. McCarthy, que es representante por el estado de California, ya lo intentó hace 7 años, en 2015, pero en aquella ocasión no lo consiguió, y fue Paul Ryan quien se quedó con la presidencia de la Cámara. Esta vez ha llegado por solo 4 votos, 216 frente a los 212 del candidato demócrata, que se llama Hakeem Jeffries. Desde ahora, McCarthy tendrá en sus manos el único centro de poder en Washington, ya que el Senado y la Casa Blanca están controlados por los demócratas. La batalla, como la denominaron los propios republicanos la pasada semana, llegó a su momento más tenso el viernes por la noche, cuando McCarthy no consiguió los votos necesarios en la votación 14ª, una votación que los republicanos esperaban ganar sin problemas. Creían tener todos los votos atados. Se les veía muy alterados, primero hicieron ademán de concluir la sesión, pero comenzó entonces una acalorada disputa entre ellos para conseguir la ansiada mayoría, cosa que se consiguió in extremis y ya en plena madrugada. En el Capitolio, un edificio que hace justo 2 años, recordémoslo, el 6 de enero del año 2021, bien, pues estos acontecimientos estaban teniendo lugar el mismo 6 de enero, pero 2 años después, cuando fue ocupado por los partidarios de Trump. Pues bien, en el Capitolio no se tardaba tanto en elegir al presidente de la Cámara desde hace mucho tiempo, muchísimo, más de siglo y medio, antes incluso de la Guerra Civil. Fue en 1859, cuando hicieron falta 44 votaciones para nombrar presidente. Pero claro, de eso ha pasado ya tanto tiempo que nadie se acordaba. En los últimos 100 años, desde 1923, todos los presidentes de la Cámara han sido elegidos en una sola sesión y con una sola ronda de votos. Para poder hacerse con un cargo que anhelaba desde hace tantos años, a McCarthy no le ha quedado más remedio que hacer muchas concesiones a los 20 representantes que se oponían a él. Algunas de estas concesiones se han filtrado a la prensa y están relacionadas con 2 temas principales. La primera relativa al techo de deuda, que quedaría vinculado al gasto, y la segunda, un cambio en el reglamento para que sea más fácil destituirle. Esto para los demócratas no es necesariamente una buena noticia, ya que el acuerdo incluye recortar gasto en cualquier ley relacionada con el techo de deuda y evitar así un incumplimiento en el pago de los bonos. Los demócratas ya se han puesto la venda antes de recibir la pedrada y han recordado a sus adversarios que no permitirán bajo ningún concepto que los republicanos utilicen el límite de deuda para recortar programas federales. De cualquier modo, el problema real, el de fondo, no es tanto ese como la profunda división del Partido Republicano, que ha quedado de manifiesto durante estos días. Los republicanos no salieron precisamente fortalecidos de las elecciones de medio mandato, que fueron el pasado 8 de noviembre, y en un año exacto tendrán que ponerse ya con unas primarias para las presidenciales del año próximo. No parece que estén en la mejor posición para enfrentar semejante desafío. Si ni siquiera sus representantes en la Cámara se ponen de acuerdo para votar juntos un candidato de consenso, como era Kevin McCarthy, es poco probable que la base electoral del partido se muestre más unida de lo poco que ya lo estuvo en las elecciones de noviembre. El espectáculo que dio la Cámara de Representantes la semana pasada fue digno de pasar a la antología del disparate. Lo fui siguiendo día tras día, convencido, con cierta inocencia por mi parte lo reconozco, de que para el miércoles habría terminado ya todo. Llevaban ya, pues eso, más de 10 votaciones y pensé, bueno, ya han llegado a la 10ª, de esto tiene que salir en la 11ª. Y pensé que terminaría todo para el miércoles y así podría llevarlo en la contra del jueves, que es la última de la semana, y quería cerrar con este mismo tema que tanto estaba dando que hablar la semana pasada. Pero bueno, no me dieron ese gusto, así que tuve que preparar un tema sobre Rusia y Vladimir Putin, porque no quería hablar de este tema hasta que no hubiese concluido. Con todo el viernes, como esto se seguía alargando, ya pensé que me iba a meter en otra semana. Dije, al final voy a tratar esto en el mes de febrero, al paso que vamos. Bueno, esto terminó el sábado. El miércoles seguían en plena gresca, por supuesto, mientras preparaba aquel programa de Putin. Seguían peleándose también el jueves, también el viernes, bueno, hasta el sábado.
el sábado de madrugada, el sábado a las 2 de la mañana exactamente, no se pusieron de acuerdo. Me enteré al día siguiente, claro. Me llegué a preguntar incluso en algún momento a lo largo de la semana pasada si, según están las cosas por allí, merece la pena querer ser presidente de una Cámara de Representantes con mayoría republicana. Y lo pensaba seriamente. Me preguntaba por qué alguien querría ese puesto. No tiene mucho sentido. Vale, es cierto que el presidente de la Cámara de Representantes es el tercero en la línea de sucesión después del presidente y el vicepresidente, que pasa el nombre a los libros de historia, y el historiador del Congreso, que por cierto elige el propio presidente, se encarga de consignar sus proezas, que su retrato queda ya colgado en el Capitolio para los restos. Dentro de 100 o de 200 años pasará alguien y verá tu retrato ahí, mientras que no verá el de cualquier representante que pase por allí muchos años. Y luego puede además ser muy visible, pues sentarse y aplaudir incómodo evidentemente ahora para el caso porque están gobernando los demócratas, detrás del presidente Biden ahora, durante los discursos sobre el Estado de la Unión. Y a Biden le quedan dos, el de este año 2023 y el del año próximo 2024, así que quien sea tiene que ponerse detrás de este. Bueno, quitando eso, por lo que se veía ahí no parecía algo especialmente deseable, por lo menos ahora. Bueno, ahora y hace ya años, si es que los republicanos en el Congreso, concretamente en la Cámara de Representantes, aquello es una guerra desde hace mucho tiempo. Recordemos lo que le pasó a otro republicano, a John Boehner, que fue elegido presidente de la Cámara en 2011, porque habían ganado las elecciones de medio término, pero tuvo que dimitir, esto fue en 2015. Porque perdió el apoyo de una facción de su propio partido y ya terminó tirando las cosas, devolviendo la llave del despacho y largándose. Bueno, fue entonces, en aquel momento, en 2015, cuando Kevin McCarthy asomó la cabeza por primera vez. Lo intentó, pero no le salió. Quien le sucedió a Boehner fue Paul Ryan, que lo recordaréis de la época de Donald Trump. Tuvo muchísima visibilidad. Bueno, pues la misma que ha tenido Nancy Pelosi en los últimos años. Paul Ryan fue, de hecho, quien impulsó desde la Cámara de Representantes la reforma fiscal del año 2017, que fue el gran gallardete de Donald Trump durante su mandato. Pero bueno, Paul Ryan tampoco salió bien librado de allí. Esto lo hizo en 2017, lo de la reforma fiscal, que se le veía junto a Mike Pence y Donald Trump en el despacho Oval, los tres levantando el dedo como diciendo, por fin lo hemos conseguido. Y nada, unos meses después, todas estas cosas ya las ha ido llevando en la contracrónica en los últimos años. Pues nada, unos meses después no dimitió, pero dijo que no iba a ir a la reelección, que aunque ganase las elecciones de medio término que tuvieron lugar en el año 2018, que él no quería más, que había tenido más que suficiente, que se marchaba. No le dio tiempo, se marchó porque les sacaron los estadounidenses con su voto. Perdieron el control de la Cámara de Representantes en las elecciones de medio mandato de 2018 y quien le sucedió fue Nancy Pelosi. Nancy Pelosi conocía muy bien ese puesto porque no era la primera vez que lo ejercía. Ella había sido ya presidenta de la Cámara de Representantes en tiempos de Obama, concretamente en el segundo mandato de Obama, el primer mandato de Obama, perdón, entre 2007, justo en la parte final del último año de George Bush hijo, por supuesto, y luego ya el primero de Obama, de 2007 a 2011. Bien, los demócratas, como vemos, a pesar de sus muchas fisuras internas, y he hablado de ellas aquí en un montón de ocasiones, siempre, por lo que se ve, parece que tienen mucho más claro que cuando se trata de tocar y administrar poder, es mejor cerrar filas, olvidarse de ciertas rencillas, y más aún cuando se despacha, no un poder cualquiera, cuando se despacha un puesto tan importante como el de presidente de la Cámara de Representantes. El presidente de esta institución, el Congreso de Estados Unidos, tiene dos cámaras, una alta, que es el Senado, y otra baja, que es la Cámara de Representantes, donde está realmente la actividad política continuamente es en la baja, como sucede en la propia España, donde el Congreso de los Diputados tiene mucho más trabajo e importancia que el Senado. Bueno, es que en España el Senado tiene muy poca importancia en comparación con Estados Unidos, pero vamos, que allí es mucho más importante desde el punto de vista legislativo. Bien, el presidente de la Cámara de Representantes es conocido, terminamos conociendo a la vuelta de 2 años que lleva, quién es porque está en todas las salsa. Es protocolariamente el tercero en el orden de precedencia, en el protocolo, luego además es el tercero en el orden de sucesión, es decir, que si matan al presidente o queda inválido y además le pasa lo mismo al vicepresidente, el poder, y esto está escrito en la Constitución, el poder pasaría directo a él. Luego, aparte de presidir la Cámara y marcar los tiempos legislativos, como hacen todos los presidentes de todas las cámaras legislativas del mundo, este se encarga de elegir a los miembros que
son un total de 13, de un comité importantísimo, el más importante de todos los que tiene aquella Cámara, que se llama el Committee on Rules, es decir, algo así como comité de reglas o comité de regulación. El comité de regulación es importante porque si aquello hacemos la comparación con un sistema de fontanería, de tuberías y cañerías, es el que tiene las llaves de paso, este comité. Es quien establece las reglas para tramitar todas y cada una de las leyes que parten de la Cámara o que llegan a la Cámara, mejor dicho, que la Cámara de Representantes es la principal Cámara legislativa. De ahí que se le conozca ahí en Washington al comité de regulación como el guardia de tráfico del Congreso. Es el que decide en última instancia, bueno, en primera y en última instancia, qué ley circula, qué ley debe detenerse un ratito, qué ley puede pasar a toda velocidad, qué ley debe ir más deprisa que otra ley, así con cada proyecto de ley. Asigna la velocidad, los turnos, las prioridades. Luego la cara del presidente de la Cámara es muy visible. Ya digo, todo el mundo sabe quién es y tiene mucho peso político sin necesidad de pertenecer al gobierno. No le hace falta. Es la cara del poder legislativo en Estados Unidos. Todo el mundo, por supuesto, dentro de Estados Unidos y para cualquier persona interesada en política internacional, a la vuelta de 3, 4, 5 semanas de ser elegido, ya sabe quién es el presidente de esta Cámara. De hecho, Kevin McCarthy ahora solo lo conocemos. Bueno, no lo conoceríamos, a no ser que estuviésemos muy interesados de haber sido elegido de manera normal. Ahora ya, claro, ha estado en los periódicos de todo el mundo, pero en circunstancias normales empieza a ser conocido 2, 3, 4 meses después, porque casi todo pasa por ahí. Bien, pues como veis es un cargo importantísimo. Controlar la Cámara es controlar su presidencia, porque el presidente lo eligen los propios diputados. Así que tan pronto como tienen un voto más, saben perfectamente, sin que nadie se lo recuerde, a quién deben de votar. Porque esto lo tienen ya hablado y lo tienen ya negociado mucho antes. No necesitan rebajarse a lo que vimos el otro día, que se agarraban hasta de la solapa los unos a los otros y se gritaban en el mismo hemiciclo, luego subían para el despacho, volvían a bajar. Bueno, que era todo un completo y absoluto espectáculo. No sé si ellos mismos eran conscientes que estaban dando ese espectáculo para el mundo entero. Bien, pues esa es la razón del ser tan importante, que por regla general, y digo por regla general los últimos 100 años, basta con una sola sesión y una sola votación. Han visto que ganan las elecciones en noviembre, las elecciones de medio mandato, y si han ganado y si ven que tienen un diputado de más, en el acto ya tienen decidido, o lo deciden a puerta cerrada durante los días siguientes. Y cuando llega a principios de enero la hora de elegir al nuevo presidente, es que es un trámite sin más ni más. Lo presentan, le votan sus diputados y a otra cosa. En el último siglo todos han sido elegidos a la primera. La última vez que tuvieron que votar más de una vez sucedió en el año 1923, hace justo 100 años, cuando había un tipo, según he podido encontrar mientras me documentaba, un tipo llamado Frederick Gillette, que necesitó 9 votaciones. Es decir, ya tenemos ahí un tipo que necesitó 6 menos que McCarthy. Necesitó 9 votaciones porque los republicanos, Gillette también era republicano, no terminaban de ponerse de acuerdo. La vez anterior, si seguimos excavando en la historia, había sido en 1859. En aquel momento, 1859, durante el siglo XIX, especialmente la primera mitad, fue bastante común que no se pusiesen de acuerdo. Pero desde 1923 no hay, es decir, un siglo exacto, no ha habido problemas. La vez que más tardaron fue en 1859. Lo tengo aquí porque me lo he apuntado y le hicieron falta a este hombre el Congreso número 34, exactamente. Fue en 1856. Necesitó 133 votaciones, un tal Nathaniel P. Banks para ser elegido presidente de la Cámara. Pero claro, estamos hablando casi de la prehistoria, por lo menos de la historia antigua de los Estados Unidos, porque era antes, de lo que estoy hablando, antes de la Guerra Civil, por lo que nadie, absolutamente nadie, el otro día se acordaba. Tuvieron que ir los historiadores a toda prisa a buscar precedentes. Pues bien, a Kevin McCarthy no ha llegado al tope de Nathaniel Banks, que necesitó 133 votaciones, pero sí le han hecho falta 15 votaciones, que son muchísimas. Es decir, queda de los primeros. Es decir, ha retrocedido 2 siglos en esto de elegir presidente de la Cámara y 2 semanas de negociaciones entre los diputados republicanos, que es que esto lo deberían haber negociado mucho antes. Uno se pregunta, pero no han llegado con un candidato de consenso ya. En teoría, ese candidato de consenso era Kevin McCarthy. No se sabe muy bien
por qué razón han tenido que montar este número cuando han tenido 2 meses para poder negociar todo esto, hacer las concesiones que hiciese falta. Por supuesto, aquí realmente estas negociaciones han sido a puerta cerrada y todo lo que se sabe son las filtraciones que se han ido pasándose a la prensa. Algunos decían que él había hecho cesiones al ala más trampista del partido, pero no les parecían suficientes, o daban su voto, se comprometían a su voto y luego, una vez habían hecho la promesa, contaban con él, llegaba la hora de votar y votaban en dirección contraria. Hasta se decía que había alguien fuera, pues un marionetero, moviendo a ciertas personas. Te doy, te quito el voto, en esta te voto pero en la siguiente no. En fin, el miércoles parecía que iba a salir, que es cuando yo pensé que ya estaba, ¿no? Pero perdió 3 votaciones aquel día, ya que 20 republicanos se negaron a ceder. Los rebeldes, si podemos llamarlos así, tampoco tenían un candidato alternativo. Es que esto era lo peor de todo. No es que no nos hemos puesto de acuerdo porque hay 2 tipos. Entonces tenemos por un lado están los macartistas, nunca mejor dicho, aunque no sería del McCarthy de posguerra, sino de este, y después tenemos a los del otro. No lo tenían. Primero nominaron a un representante de Arizona llamado Andy Biggs, pero que era un tipo sin ninguna popularidad. Había de hecho recibido solo 30 votos en noviembre, en la previa, con McCarthy. Es decir, que era un tipo que no le profesaban mucho amor sus compañeros. Vamos, que era absurdo. A Biggs no le querían más que ellos. Luego, después de eso, como no había ninguna voluntad de votar a este hombre, nominaron a un representante por Ohio llamado Jim Jordan, que lo peor de todo es que no quería el cargo. Y lo dejó claro. Yo no quiero, no me votéis porque es que no quiero ser presidente de la Cámara de Representantes. Luego, después de esta, nominaron a un tipo de Florida, un representante de Florida llamado Byron Donalds, que era uno que había votado por McCarthy en la votación anterior y que tampoco tenía voluntad de ser presidente. Cuando digo que era todo un despropósito, es que era todo un despropósito. Pero esto pasó el miércoles. Luego el jueves continuó la locura. El viernes también es cuando ya jueves y viernes pasó a todos los medios internacionales, porque aquello era un ridículo espantoso. Ya tras la 14ª votación, que aquello era una casa de locos completamente, el viernes por la noche, ya hicieron intención de levantar la sesión, porque veían que no se iban a poner de acuerdo jamás. Pero claro, es que se les escapaba la presidencia de la Cámara de las manos. Porque si ellos no conseguían reunir una mayoría, los demócratas, con Jeffries, sí podían llegar a una mayoría minoritaria, pero podían llegar a conseguirla. Y además lo harían tan pronto como pudiesen votar a su candidato. Así que nada, se quedaron discutiendo. Casi todas las fotografías que hemos visto de estos provienen de esta noche, del viernes por la noche. Se quedaron discutiendo y negociando en el Capitolio hasta que por fin sacaron la mayoría necesaria. Bien. Lo quisieron nombrar votar a las 2 de la mañana, que no es una hora habitual en la que estén trabajando esta gente, y ya al día siguiente le ocupó el despacho de presidente. Desde el pasado mes de noviembre, el Partido Republicano tiene mayoría en la Cámara. Es decir, que si podían elegir al presidente era porque habían ganado por poco, pero habían ganado las elecciones de medio término. No es una mayoría excesiva. Solo 10 escaños de más tienen. 222 de los republicanos frente a 212. Pero hablar de mayoría republicana, según hemos podido ver, es ser extremadamente generoso. No podemos, evidentemente el sistema electoral no es como el que tenemos por ejemplo en España, donde los diputados es oír es obedecer, según les dice algo el jefe del partido. Allí sí que tienen hay que ir negociando uno con uno, porque vienen de distintas partes del país, porque le deben a fin de cuentas su escaño a sus propios votantes, pero bueno, hay cierta disciplina de partido, sobre todo para cuestiones importantes como esta, oye, que nos jugamos tener la presidencia de la Cámara cuyas competencias son muy amplias. Bien, los 10 escaños les daban más que de sobra, pero tenían que ser disciplinados y presentarse todos allá a votar, porque de lo contrario se quedaban sin la presidencia de la Cámara. Bien, lo que nos ha dejado claro esto que ha pasado en el Capitolio los últimos días es que el Partido Republicano está mucho más dividido de lo que se pensaba. No se trata tanto de McCarthy en sí. McCarthy en sí ha sido el síntoma. Si hubiéramos hablado de otro, de Biggs o de Jim Jordan o de este de Florida, ¿no? Byron Donalds, bueno, pues estaríamos en las mismas. El nombre es lo de menos. Este tipo, de hecho, trató de agradar a todos. Él hizo todas las concesiones que pudo desde el principio al ala más trampista, con la idea de congraciarse con ellos para que se viese que no estaba en contra de lo que allí llaman los MAGA. Es decir, que quería ser el presidente de todos los republicanos de la Cámara. Así que la cuestión no es McCarthy. La pregunta es si cualquier otro que no se llame Kevin McCarthy podría liderar una mayoría cohesionada durante los próximos 2 años.
Esa es la pregunta. De entrada, McCarthy ha tenido que ceder en un montón de cosas, en cosas más un tanto sorprendentes, como rebajar los requisitos para que los suyos puedan quitarle de en medio. Ha aceptado que solo 5 diputados de su propia bancada puedan presentar una moción para dejar vacante la presidencia y poner a otro en su lugar. Esto ha tenido que pasar por ahí. Claro, esto significa, podemos pensar, uy, qué bien, ¿no? Así si lo hace mal le pueden quitar de ahí. Pero claro, significa que cualquier facción parlamentaria, incluso una muy pequeña, es que 5 diputados son muy pocos. La Cámara de Representantes tiene más de 400 miembros. Cualquier facción pequeñita podría retenerlo como rehén cuando lo crean oportuno, además. Bueno, y si satisface a esa pequeña facción que se le ha revelado, para evitar que se les revele o para aplacarles, pues podría encontrarse de frente con otra pequeña fracción de 5 o 6 representantes que le presiona en sentido opuesto. Es decir, puede llegar a encadenar un bloqueo con otro. Pongamos por caso de que se lo cargasen en unos meses. Bien, que aquí habría que plantearse si habría posibilidad de que otros republicanos pudiesen acceder al cargo. Sí, claro, los hay. Scalise, por ejemplo, podría haber sido un candidato. Podría, yo creo, obtener los 218 votos necesarios para acceder al cargo. Pero la pregunta, de nuevo, a lo que decía antes, ¿por qué habría alguien de querer ese puesto sabiendo que aquello es un potro de tortura y que va a pasar más tiempo lidiando con su propio grupo que tratando de jugarse a los demócratas o haciendo la vida imposible a Joe Biden? El problema al que se enfrenta en estos momentos cualquier parlamentario republicano con expectativas y con ganas de hacer cosas es que demasiados diputados de su propio partido realmente no quieren tomar y conservar el poder. Y no hay que darle muchas más vueltas. Se sienten mucho más cómodos, muchísimo más realizados personalmente, haciendo oposición, una oposición en minoría, y quejándose de cómo Biden y la ideología woke y los demócratas están destrozando el país, pero sin hacer nada al respecto. Claro, es mucho más fácil así, porque pueden presumir de puros y no necesitan tomar decisiones difíciles ni adquirir compromisos incómodos. Esos diputados que están mejor en la oposición, y por sus hechos lo hemos visto, por la manera de actuar que tienen, son básicamente los que andan en la órbita de Donald Trump, que, recordad, hace unos años decía que Washington era un pantano. Se refería no a la ciudad de Washington, que por cierto sí que fue un pantano, antes de que la construyesen a principios del siglo XIX, como en aquella contrahistoria que hicimos Alberto y yo hace no mucho, a finales del año pasado, sobre las ciudades. Bueno, porque era un pantano el Congreso, quería decir. De aquello de que él había venido a drenarlo, hacía lo de Drain the Swamp. Lo recordaréis, fue uno de los lemas de campaña de 2016. Bueno, y desde entonces lo ha repetido un montón de veces. Bien, drenar la verdad es que no se ha drenado nada. Así que, si nos fijamos en lo que hacen estos, mejor nos enfadamos con el pantano y tratamos de no hacer nada para cambiar lo que está sucediendo ahí. Bien, esta es la triste realidad o la triste verdad que subyace tras el espectáculo de estos días y que explica la actitud maximalista y poco práctica de ciertos republicanos durante los últimos años. Pero bueno, Kevin McCarthy finalmente obtuvo el sábado los suficientes votos para convertirse en presidente de la Cámara de Representantes. Bien, como os he dicho antes, era la 15ª vez que votaban y McCarthy necesitaba 15 votos más a favor para conseguir la mayoría. Pero claro, el precio de esos 15 votos ha sido altísimo, tanto en términos de pérdida de autoridad del nuevo presidente como en la capacidad que va a tener la mayoría republicana para hacer algo útil durante los próximos 2 años, que van a ser 2 años importantísimos, porque son los años de final de mandato de Joe Biden. Y dentro de 2 años se presentan unas elecciones presidenciales y además a otras elecciones legislativas. Es decir, que ellos mismos pueden jugarse el puesto. Pero sobre todo lo que más les interesa es recuperar la Casa Blanca, que la perdieron en el año 2020. Además la perdieron sin esperarse perderla. Así que dentro de un año las elecciones estadounidenses, como bien sabéis, bueno, dentro de un año ya estaré yo hablando de ellas. Estaré hablando de las primarias de Iowa. Así que duran un año. Te pones con ellas en el mes de enero y hasta el mes de diciembre, cuando se certifican los resultados, no has parado. Se pasan tal cual. Cuando decimos año electoral, en España las elecciones duran pues 2 semanas de campaña electoral, un par de semanitas antes de preparación, de precampaña y el día de las elecciones y la semana después, en las que se comentan los resultados. Total, se ha ido un mes, como mucho, en el tema electoral. Pero es que en Estados Unidos se va un año. Bien, pues dentro de un año, que no es tanto tiempo, tienen que ponerse con cosas útiles y tienen que estar muy cohesionados. Podríamos pensar, y algunos lo leía el otro día, decían, bueno, esto es toda una lección de democracia.
Aquí se puede ver que los diputados son independientes y que pueden poner en aprietos a los suyos propios. Pero es que no ha sido así. Aquello fue solo exclusivamente un juego de poder. Un grupo de diputados vio la oportunidad de explotar la ventaja mínima de los republicanos en la Cámara para su provecho. Lo han sabido luego camuflar con exigencias grandilocuentes como la del techo de gasto y el recorte de gasto público, bueno, incluido el de defensa, que no me parece lo más adecuado, con la que está cayendo en Ucrania y con China armándose hasta los dientes. Pero lo que estos diputados querían era puestos de poder para ellos mismos. Han conseguido, por ejemplo, a McCarthy arrancarle 2 puestos en el Comité de Regulación, que, como os decía, lo elige él y es quien establece los términos y la velocidad a la que se tramitan las leyes y las enmiendas. Bien, eso reducirá el margen considerablemente, el margen de maniobra de McCarthy cuando trate de reunir mayorías para una u otra ley. Esto dará pie a que el ala izquierda del partido busque refugio junto a los representantes demócratas, ahondando aún más en la división. Pero el mayor problema que va a tener McCarthy es haber permitido que cualquier representante del Partido Republicano pueda iniciar una moción de censura. Esto era así, ojo, antes de Pelosi, pero lo cambió para asegurarse de que no le surgirían a ella revueltas internas. Pero ahora, una vez en marcha, la moción de censura bastará con que 5 se pongan de acuerdo para sacar a McCarthy de la presidencia. Esto, como os decía antes, se convierte en rehén permanente de todas las facciones que hay en la Cámara, que en el caso del Partido Republicano son unas cuantas. Todo esto le complicará la capacidad del partido para utilizar una herramienta tan poderosa como la Cámara de Representantes en su beneficio, para ir avanzando en su agenda y que eso le sirva de plataforma además de cara a las elecciones de 2024. La Cámara tiene mucho poder. De ahí parten todos los proyectos de ley que involucren gasto, que luego pasan por el Senado, donde pueden ser enmendados, pero no los pueden echar totalmente para atrás. Luego la Cámara se encarga también de certificar al vencedor de las elecciones. Y claro, con la Casa Blanca y el Senado en manos de los demócratas, el único poder real que hoy tienen los republicanos en Washington es su mayoría en la Cámara. Una mayoría no muy grande, que de 222 diputados, que ha sido puesta en jaque solo por 20. No sería extraño que otras facciones vean el poder que pueden llegar a tener siendo una exigua minoría. Si después de este espectáculo tan poco edificante los republicanos despiertan de una vez, si esto sirve para algo, habrá merecido la pena, y miran de frente al problema que tienen, quizá empiecen a legislar como una mayoría cohesionada, cuyo objetivo debería ser conquistar la Casa Blanca dentro de 2 años exactos. Si no lo consiguen, pues McCarthy terminará lamentando el alto precio que ha pagado por ocupar el despacho de presidente. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Fernando, que nos habla de un reportaje en vídeo muy interesante y completo que publicó el New York Times antes de Navidad. Un reportaje sobre la masacre de Bucha. Hola Fernando, hoy quería compartir contigo un vídeo reportaje que acabo de ver de The New York Times. Salió hace menos de una semana, pero bueno, no me había dado tiempo a verlo hasta ahora. Forma parte de una serie que ellos tienen que llaman investigaciones visuales, creo, bastante exhaustivas en general, y en este caso es sobre la matanza perpetrada por las tropas rusas en Bucha hace unos meses. El caso es que el medio, pues juntando tanto material de vídeo de distintas cámaras de seguridad de la propia Bucha que los rusos olvidaron de destruir o destruyeron mal, más datos de telefonía móvil, comunicaciones de radio y el testimonio de algunos testigos sobre el terreno, que en algunos casos pues también hicieron fotos y vídeos, ha sido capaz de reconstruir exactamente el orden de los hechos y de los asesinatos con su día y con su hora. Y pues si había alguna duda, también han identificado la unidad concreta del ejército ruso que los perpetró, una unidad de paracaidistas, y sus mandos y oficiales, porque también han identificado que hubo presentes oficiales durante los hechos, cosa que han contrastado pues tanto con imágenes de vídeo como con las propias comunicaciones de los soldados que han descifrado sus códigos, porque bueno, esto lo aviso, la verdad es que el reportaje hiela la sangre, te lo dejaré por aquí. No solo eso, sino que se han identificado más de una veintena de soldados rusos pertenecientes a esta unidad en su mayoría, porque usaron
pues los teléfonos de las propias víctimas para llamar a Rusia. Con esto el medio pues ha sacado sus fotos, perfiles de redes sociales, en fin. Cosa que, pues aunque como adelantaba el propio medio en el reportaje, aunque no constate que fuesen los perpetradores pues con total seguridad, por lo menos constata con total certeza pues que estaban en el lugar de los hechos. En fin, yo creo que ya es el primer caso de crímenes contra la humanidad perpetrado por Rusia en Ucrania que no tiene ningún tipo de discusión. Veamos si ahora se llega siquiera a juzgar a los autores. Un saludo, Fernando. El reportaje del que nos habla mi tocayo Fernando está disponible en YouTube, podéis ir a verlo si queréis. Hace falta un poquito de estómago, eso sí, porque las imágenes que se ven son muy duras. Os dejo el enlace en la descripción de este programa por si queréis echarle un vistazo. El vídeo este lo vi estas navidades y me pareció interesantísimo. También me dejó muy mal cuerpo, os advierto, pero creo que es necesario verlo si estáis interesados en la guerra de Ucrania y lo que está sucediendo allí. Es un reportaje muy exhaustivo, en la mejor tradición de la prensa estadounidense. Todas las imágenes que lo ilustran son imágenes tomadas o por los teléfonos de los residentes de Bucha, o por las cámaras de seguridad que los rusos no consiguieron destruir, o por drones de vigilancia del ejército ucraniano que mandaban al aire. No olvidemos que Bucha estaba en el mismo frente y que se veía pues a las unidades rusas avanzar por el pueblo, porque esto es un pueblo que está a las afueras de Kiev, no muy lejos, a unos 30 kilómetros más o menos. Las cámaras de seguridad, algunas las destruyeron, pero otras eran tan necios que ni siquiera llegaron y siguieron grabando, aunque estuviesen torcidas. Bien, pues a partir de esas fuentes realizan un trabajo de investigación admirable, como por ejemplo saber quién emplea los teléfonos móviles de las personas que iban asesinando. Al retirarse los rusos de allí un mes más tarde dejaron a sus espaldas un montón de documentación, centenares de cadáveres y esos mismos teléfonos que han servido para trazar las llamadas que hicieron durante la ocupación. No olvidemos, eran teléfonos ucranianos con operadora ucraniana. Sus dueños naturalmente están muertos y han encontrado los cadáveres. Bien, pues esos teléfonos estuvieron haciendo llamadas a Rusia, concretamente en muchos casos a otros soldados. Las pruebas que presenta sobre la masacre de Bucha y cómo es un crimen de lesa humanidad son tan concluyentes que me sorprende que haya todavía gente negándolo. La unidad que ocupó Bucha y que perpetró esta matanza fue el regimiento número 237. Y desde el primer momento se plantearon matar civiles. Esto no es una opinión, ¿eh? Esto queda claro porque algunas de esas cámaras que estaban grabando no solo grababan imágenes, sino que también grababan las conversaciones de los propios soldados. En principio, esto de Bucha no iba a ser muy duro. Se les va a entrar con mucha seguridad, pero se tuvieron que quedar allí. La idea era atravesar Bucha, pues como si alguien, no lo sé, quiere tomar Madrid y atraviesa Alcalá de Henares, una cosa así, que queda más o menos a la misma distancia, 30-35 kilómetros. Pues atravesarla, sin más ni más, y llegar hasta Kiev y tomar la ciudad. Pero se encontraron, en los primeros días de la guerra, se encontraron con el ejército ucraniano a las afueras de Bucha y se acuartelaron allí, porque el ejército ucraniano les consiguió parar. Bien, la maldad que desplegaron es propia de psicópatas. Yo creo que este tipo de investigaciones son muy necesarias porque la guerra no va a durar eternamente. En algún momento terminará. Esperemos que con la derrota de Rusia, y entonces habrá que depurar responsabilidades. En este reportaje, que dura media hora, hay caras con nombres y apellidos de personas que han sido identificadas que deberían ser puestos ante un tribunal. Así que si os interesa, como os decía antes, os dejo el enlace. Eso sí, os advierto, es una media hora no muy agradable, pero sí muy instructiva. Bien, vamos ahora con Francisco, que pregunta si existe alguna ley que impida al rey Felipe, manifestar sus opiniones políticas. Hola, Fernando. A raíz de los mensajes sobre el rey, tenía unas preguntas. La primera es, ¿qué pasaría si el rey emitiera su opinión sobre temas políticos en España? Me refiero legalmente, no me interesan las consecuencias políticas. Me refiero legalmente. ¿Qué pasa? ¿Que vendría alguien y lo detendría por emitir su opinión política? Porque a mí me parece que más allá de las consecuencias políticas que intentarían cargarse otra vez la monarquía, como ya lo siguen haciendo, yo creo que realmente al final nadie me dice una ley que diga que el rey no puede decir lo que le dé la gana. O sea, el rey tendrá que debería defender la Constitución y no tomar partido, pero ¿hay realmente una ley? De verdad que no lo sé.
Y luego, por otro lado, estuve pensando el otro día sobre los indultos que el rey firmó a los golpistas catalanes. Unos golpistas catalanes que, como bien se dijo, en su momento dijo que eso sí era intolerable. Salió el rey diciendo que era intolerable. ¿Qué pasaría si se negara a firmarlo? Sí, que debe sancionarlos porque si no el rey, vale, pues dice, yo no los voy a firmar. ¿Qué es lo que harían? ¿Qué es lo que haría el gobierno? Porque al final yo creo que carece de herramientas el gobierno para obligarle al rey a hacer eso. Imagínate que le dicen, bueno, pues usted tiene que firmarlo. Dice, vale, pues no lo firmo. Dice, bueno, pues es que el rey tiene que sancionarlo. Vale, pues no lo voy a firmar. Bueno, pues le vamos a meter en la cárcel. O le vamos a obligar. ¿Qué es lo que van a hacer si se niega a hacerlo? ¿Qué es lo que van a hacer? Pues no sé. ¿Van a meter al rey en la cárcel por negarse a firmar esos indultos? Ya te digo yo a ti que si al rey lo meten en la cárcel por negarse a firmar los indultos o le ponen una pistola en la cabeza para que lo firme, ya te digo yo a ti que al día siguiente están quitando, el pueblo entero está quitando de en medio al gobierno. Eso no podría pasar. Por lo tanto, ese tipo de cosas que se dice que el rey no puede hacer o que puede hacer, a mí me parecen que son en realidad excusas, porque el rey cuando quiere casarse con una plebeya o cuando quiere hacer lo que le da la gana, bien que lo hace. Así que, sinceramente, yo no soy monárquico, pero si tenemos un rey, que sea un rey que al menos signifique algo, no que sea como el bedel de la puerta de un ministerio, la verdad, que es lo que parece que es. En fin, esta es mi opinión, seguro que a mucha gente le escapa un poco. Un abrazo a todos y un saludo a todos los contraescuchas. Pues no, Francisco, esa ley no existe, claro. La Constitución no va tan al detalle. El rey, en principio, puede manifestar, como persona que es, no lo olvidemos, y ciudadano que es, puede manifestar sus opiniones políticas, solo faltaba. Lo que no puede es gobernar, porque carece de poder ejecutivo. Lo que sucede es que, aunque pueda, no debe manifestar sus opiniones políticas si pretende seguir siendo rey mucho tiempo. El rey es un moderador y no puede tomar partido de forma explícita por ninguna posición política. Solo puede tomar partido por la Constitución, nada más. Nuestro rey es un monarca constitucional y a ese documento le debe la corona. Pero eso tampoco significa que cada vez que algún político cometa una inconstitucionalidad o una posible inconstitucionalidad tenga que salir el rey a recordarlo. Para eso está el Tribunal Constitucional. El rey en los últimos, pues desde que volvió la monarquía, desde el retorno del rey en el año 75, pues que ya va para 50 años, solo ha salido 2 veces por televisión para, entre comillas, hablar de política. Una con motivo del golpe del 81 y otra del golpe de 2017. En ambos casos eran situaciones extremas y el país entero estaba esperando que la corona se pronunciase al respecto porque es que la inconstitucionalidad era evidente. No hacía falta que el Tribunal Constitucional lo declarase así. Ahora bien, si Felipe de Borbón y Grecia, que es el nombre de paisano de Felipe VI, decidiese opinar sobre política y hacerlo, pues y hacerlo todos los días, se jugaría la corona, que es precisamente lo que no quiere él. Los tiempos para un rey son muy distintos a los tiempos para un político. El rey piensa a largo plazo, debería hacerlo. Dentro de 25 años, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias o Irene Montero serán un recuerdo casi olvidado, como ahora lo son los políticos de finales de los 90. ¿O acaso alguien se acuerda de Joaquín Almunia, de Federico Trillo, de Álvarez Cascos? Muy pocos. En una palabra, que los políticos pasan, pero el rey permanece. Y no solo el rey, también la dinastía. De ahí que procuren situarse por encima de las cuestiones del día a día. Luego, además, es que en el caso de que les diese por opinar de política a título personal, tendrían problemas con una parte considerable de la opinión pública, que les señalaría por no pensar como ellos. Unas veces tendrían problemas con la derecha y otras veces con la izquierda. Luego, respecto a lo que comentas de los indultos, a ver, que si pudo en su momento, cuando los indultos a los del procés, negarse a firmar ese documento. Cuando se lo pusieron, que no lo firmo porque es que no estoy de acuerdo y porque además es que yo salí en 2017 por la tele diciendo lo contrario. A ver, teóricamente sí, pero claro, no está previsto, abriendo una crisis constitucional sin precedentes. El rey tiene que firmar lo que el gobierno le ponga encima de la mesa, porque ambos, tanto el rey como el gobierno, están sujetos a la Constitución. Hay una prerrogativa de indulto que depende del gobierno y el rey tiene que respetarla. En los años 80, cuando se aprobó la primera ley del aborto, esto fue en el 85, este fue un debate que se abrió en aquel entonces. El rey de España sigue siendo Su Majestad Católica. Y claro, que Su Majestad Católica firmase una ley que despenalizaba el aborto, pues no parecía muy de recibo. Así que algunos plantearon que durante ese día el rey fuese declarado incapaz, abdicase o fuese declarado incapaz durante unas horas. Bueno, esto es lo que hicieron en Bélgica por aquella época. El rey Balduino
Era muy católico, además un tipo muy devoto, y había dicho ya que él estaba en contra del aborto. Así que cuando el Parlamento belga aprobó una ley de aborto parecida a la española, pidió al gobierno que le buscasen un apaño legal para no tener que estampar su firma debajo de la ley, porque estaba convencido que eso le iba a condenar. Aquello desató una tormenta política increíble y al final pensaron que lo mejor era declararle incapaz durante, creo que fueron 24 o 36 horas, y sus poderes pasaron al primer ministro, que fue quien firmó esa ley. Y luego, a la vuelta de las 36 horas, volvió a ser rey de nuevo. Lo de Balduino fue una excepción, ¿eh? Ninguno de los otros monarcas constitucionales europeos se vio ante la misma cuando aprobaron el aborto en sus respectivos países. Ni en Holanda, ni en el Reino Unido, ni en Dinamarca, ni en Suecia, ni en Noruega. Ojo, en estos países el rey es además cabeza de la iglesia local, lo cual era más sangrante. Pero bueno, esas son las servidumbres de los monarcas constitucionales. No tienen poder ejecutivo y su labor es protocolaria y de simple moderación. Y sobre todo, quieren que sus hijos sigan siendo reyes, sus nietos y sus bisnietos. Así que sí, el rey podría negarse a firmar cosas que le ponga el gobierno encima de la mesa, pero eso ocasionaría una crisis importante y además no serviría para nada porque el rey no gobierna. Ya encontrarían el modo de sortear ese obstáculo y eso además le crearía infinidad de problemas. Por lo que te decía antes, una parte de la sociedad estaría de acuerdo, pero la otra no. No es fácil ser rey constitucional, aunque nos lo parezca. No tienes que gustar a todos, pero sí al menos no puedes molestar a una gran mayoría. Que sobre ese consentimiento implícito es sobre lo que se sostiene cualquier monarquía constitucional, como la nuestra. Bien, pues vamos a terminar ya. Vamos con Pizarro, que nos habla de la presunta enfermedad de Vladimir Putin. En la guerra la verdad es la primera víctima, y lo es a manos de la propaganda. A la propaganda la machaca la realidad, y en la realidad se muestra en muertos, territorio y miseria. Los ucranianos tienen más muertos, menos territorio y más miseria. Los rusos, más muertos, más territorio y más miseria. Y los europeos, los mismos muertos, el mismo territorio y más miseria. A Vladimiro le está saliendo todo mal. Humillación militar, descrédito internacional, miseria patria y entredicho político. Y sin embargo, tiene difícil perder o ser derrocado. Equivocarse y enrocarse puede ser muestra de ineptitud, pero no de enfermedad. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, 9 de enero. Hemos puesto punto y final ya a las fiestas navideñas, porque este año se han alargado hasta hoy, que es cuando se terminaba ya el Puente de Reyes. Mañana no estaré de vuelta y no lo estaré la próxima semana, no porque me vaya de vacaciones, sino porque estoy terminando un libro y necesito acelerar y me hace falta una semana concentrado exclusivamente en el libro. Así que he decidido cortar una semanita la contracrónica porque las horas que dedico a esto, que son muchísimas durante el día, las voy a dedicar a este libro que saldrá a lo largo del presente año, que quiero que esté al menos para la feria del libro y si no se me va a eternizar, lo quiero entregar cuanto antes, así que he decidido sacrificar esta semana después de Navidades. Os he tenido, eso sí, con contracrónica todas las Navidades, pero bueno, va a ser una semanita hasta el próximo día 16, lo que sí habrá es contrahistoria el viernes, así que estaré de vuelta este mismo viernes con la contrahistoria.